Hey, saludos, bendiciones para nuestros amigos de Cristo en las redes, Avi, que preside nuestro hermano evangelista Ramón Emilio. Es un placer y un privilegio estar aquí con cada uno de ustedes compartiendo una palabra muy poderosa. Quien le habla, su amigo y hermano Lorenzo Rojas desde República Dominicana. Sé que Dios tiene una palabra poderosa para ti. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Bendecimos a los que están viendo este video ahora mismo, los que lo van a ver más adelante. Espero que sea de mucho provecho. Quiero compartir una cita bíblica contigo. Si tienes una Biblia, me puedes acompañar ahí en tu casa donde te encuentras. En el Evangelio San Juan, capítulo 6, verso 1 en adelante. Vamos a compartir esta historia muy hermosa, muy bonita. Yo sé que Hashem Elohim, Dios, tiene una palabra muy poderosa para cada uno de nosotros. Primero vamos a dar la lectura y luego vamos a hablar del tema en el cual nos vamos a estar apoyando. Vamos a desarrollar unos cuantos versículos. Así que leemos la palabra de Dios en nombre de Jesús de Nazaret, o Yeshua HaMashiach. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Subraye eso. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Escucha bien, él sabía lo que había de hacer. Subraya eso también. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Subraya ahí, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Dejémoslo ahí. Padre, te damos gracias, Baruch atah Adonai Eloheinu, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Te bendecimos y te adoramos, te glorificamos de una manera especial, Padre amado. Bendecimos tu palabra, Rey de Gloria. No hay que bendecirla porque ya han sido benditas desde antes de la fundación del mundo. Pero sí, Padre amado, te pedimos que hable a cada espíritu, a cada mente, a cada oyente. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus necesidades, tú sabes lo que le hace falta a ellos, Eterno. No los conozco, pero tú sí, que escudriña las mentes y los corazones. Te pedimos que esta palabra quede sembrada en cada una de sus simientes y que den fruto en buena tierra, Eterno Dios. El tema que vamos a tratar en estos minutos es: ¿por qué sigues a Jesús? Es una pregunta. ¿Por qué sigues a Jesús? Es un interrogante. Muchas personas hoy se denominan cristianos. Y un cristiano, el término, digámoslo así, tiene que ver con un seguidor de Cristo. Alguien que sigue las costumbres de Cristo. Alguien que hace lo que Cristo hizo y se identifica como Cristo, como Mesías. O sea, la palabra Mesías en el hebreo tiene que ver con ungido o enviado. Alguien que Dios predestinó para enviarlo a redimir la raza humana. Pero el término Cristo ya tiene que ver con una terminología griega. Pero para que nos entendamos, entonces un cristiano es alguien que se identifica con el Mesías de Israel, o mejor conocido como Jesucristo o Jesús el Cristo. Ahora la pregunta es: ¿por qué tú sigues a Jesús? Muchas personas, cuando leemos esta cita bíblica o este pasaje histórico, nos vamos a dar cuenta de que Jesús, dentro de muchos milagros que hizo, me gusta tomar esta porción aquí de Juan, a pesar de que esta misma historia se encuentra registrada en otro evangelio, pero aquí vamos a ver unos detalles que otros evangelios no dan y una enseñanza poderosa que aquí este evangelio da que otros tal vez no la detallen así. Todo lo que se escribe en la Biblia es con un propósito y para enseñar algo. Dice que Jesús fue al otro lado
al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud. Pero la multitud que le seguía, dice aquí, porque veían las señales que hacía con los enfermos. O sea que aquí el autor, cuando empieza a relatar esta historia, dice que esta cantidad de personas que seguían a Jesús lo seguían por las señales que hacía en los enfermos. O sea que ellos no seguían a Jesús simplemente por seguirlo. No seguían a Jesús simplemente porque se identificaban con Jesús como su Mesías, como su Salvador, a pesar de que un grupo de ellos sí lo hacía. Pero esta gran multitud, dentro de este número de personas que lo seguían, muchos de ellos iban detrás de ¿qué? De los milagros, de los prodigios. Ahora te pregunto yo a ti, ¿estás tú siguiendo a Jesús simplemente por los milagros y por los prodigios? ¿Estás tú sirviendo a Jesús o siguiéndole por lo que Él puede darte simplemente o por lo que Él puede ofrecerte? Es un autoanálisis que yo quiero que no hagamos. Entonces, desde este gran número de personas que seguía a Jesús, dice que lo seguía, ¿sabe por qué? Por los milagros que Él hacía y por las señales. Bendito sea el nombre de Hashem o Elohim. Dice que entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, una de las festividades judías. Dice que Jesús en un momento determinado alza sus ojos y ve la multitud. Y uno de sus discípulos se acerca a él y él le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Y el autor especifica que Jesús está haciendo esta pregunta para probarle, porque ya él sabía lo que iba a hacer. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa! Ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús le estaba preguntando a Felipe para saber cuál era la fe de Felipe, qué pensaba Felipe, cuál iba a ser su reacción. Muchas veces Dios te va a hacer preguntas a ti, ¿qué tú vas a hacer en situaciones determinadas? Para ver cuál es tu nivel de fe, para ver en qué Dios tú has creído, para ver si tú lo estás siguiendo a Él simplemente por las señales o los prodigios que Él puede hacer. Y sorpresa que Felipe no se esperaba, es que Felipe falló en el examen. ¿Cómo así, varón? Claro que sí. Cuando tú lees, dice, Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Cuando tú buscas, los denarios era el salario de un hombre de un día. Por eso está la parábola que Jesús refiere del hombre que sale a buscar trabajador y le da un denario, o sea que era el trabajo de un día. Si él está hablando de 200 denarios, está hablando del trabajo de un hombre por 200 días. ¿Cuántos meses sería eso? O sea que estamos hablando de una cantidad muy elevada de dinero para ese tiempo. O sea, Felipe le está diciendo, oye, la multitud es demasiada. Ni siquiera con el trabajo de 200 hombres, el sueldo de 200 días, de trabajo, ni siquiera con eso bastaría para que coman un poco. O sea, no es suficiente. Inmediatamente la fe de Felipe en ese momento falló, menguó. ¿Por qué? Porque él estaba enfocándose en la multitud que había. Jesús lo hizo para probar, para ver cuál iba a ser su reacción. Pero ¿sabe qué? Que los discípulos, a pesar de que andaban con Jesús, a pesar de que veían las señales, las maravillas que hacían, en momentos determinados su fe menguaba, su fe fallaba. Por eso Pedro en una ocasión, al caminar sobre las aguas, dice que se hundió, porque su fe le menguó. ¿Entiendes? Entonces hoy es un día donde yo quiero que tú entiendas a quién tú le estás sirviendo, a quién tú estás siguiendo y por qué lo estás siguiendo. Lo estás siguiendo por las señales, por los prodigios, por lo que Él puede hacer. Tú tienes que entender a qué Dios tú le estás sirviendo. Le estás sirviendo al Dios creador de los cielos y de la tierra, al Dios creador de todo el universo. Por eso dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Está hablando de un Dios todopoderoso, un Dios creador. Entonces muchas veces las personas están siguiendo a Dios, le sirven a Dios, pero no saben a qué Dios le está sirviendo. Felipe andaba con Jesús desde que principió su ministerio, pero no sabían con quién estaba andando. Hay muchas personas que supuestamente se llaman cristianos, siguen a Jesús, pero no saben a qué Jesús están siguiendo. Por eso Jesús le pregunta, ¿qué vamos a hacer para alimentar tanta gente? Y la reacción de Felipe, ¿saben cuál es? Óyeme, no sé qué vamos a hacer. Ni siquiera el dinero que reunamos nosotros alcanza para darle comida. Ay,
Hay muchas personas que están mirando la situación y Jesús no quiere que tú te enfoques en la situación. Jesús quiere que tú te enfoques en Él. Por eso dice el autor de los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El problema es que la gente se está enfocando más en el problema que en quien puede resolver el problema. Por eso dice una frase muy conocida por nosotros: no le digas a Dios lo grande que es tu problema, dile a tu problema lo grande que es tu Dios. En medio de esta situación tan difícil, la gente está desorientada, desenfocada de lo que está pasando y no se ha detenido a pensar a qué Dios está sirviéndole. Felipe se enfocó en la multitud y en la falta de recursos que había. Por eso dijo: maestro, no sé qué vamos a hacer, ni siquiera dinero tenemos para darle alimento a todas estas personas. Y alma bendice a Elohim. Pero dice que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho, subraya esa palabra, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tanto? Otro más aquí que su fe está menguando. Dice: mira, hay demasiada gente y lo único que tenemos aquí es un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Aquí hay una enseñanza muy poderosa. ¿Por qué? Porque estos 5 panes de cebada y estos 2 pececillos es lo mismo que Jesús toma. Y dice, Jesús le dice: haced recostar a la gente, díganle que se siente, acomódenlo. Y dice que dentro de esta cantidad de personas habían 5,000 varones. ¿Por qué dice varones? Porque no se contaban, no se contabilizaban las mujeres y los niños. O sea que aquí la cantidad de personas que está registrando el autor es para los hombres, porque los niños no se contaban dentro de la multitud. Pero lo impresionante es que en el versículo anterior, quien trae la provisión, es un muchacho. Ay, Dios mío, aquí está la primera enseñanza. O sea, el que dentro de la multitud no se cuenta es aquel mismo que Dios está utilizando para proveer alimento. Ay, Padre Santo. O sea que el que menos la persona cree que puede sustentar a alguien es el mismo que Dios utiliza para llevar provisión. Jesús le dice: acomoden a las personas. Ustedes se están enfocando en que hay mucha gente, pero ustedes no se están enfocando en que yo estoy dentro de la multitud. Y si yo estoy dentro de la multitud, no hay razón para estar preocupado. Las personas se acomodan. Lo impresionante aquí es que cuando tú estudias, eran 5 panes y 2 pececillos. Si hablamos del número 5, estamos hablando de la gracia. El número 5 representa la gracia. El número 2 representa testigo. Por eso cuando iban delante de un tribunal para acusar a alguien, había que haber 2 testigos, porque tiene que ver con ¿qué? Con testimonio. Y el número 5 representa la gracia. Bendito sea el nombre de Elohim. O sea que lo que Dios está utilizando aquí, está utilizando estos 5 panes, o sea, la gracia divina, a través de 2 pececillos también, que significa el testimonio, o sea, confirmación, para alimentar a la multitud. Y dice que dentro de estos 5 panes y estos 2 pececillos que Jesús utilizó, dice que oró a Jehová y se multiplicaron los panes y alcanzó para todos los que estaban en aquel lugar. Lo impresionante aquí es que los panes eran de cebada. ¿Por qué eran de cebada? ¿Por qué el autor le especifica que eran de cebada? Habían 2 tipos de panes: los panes de cebada y los panes de trigo. ¿Qué pasaba? Que la cebada era lo que se colectaba antes del trigo, o sea que eran panes de menos calidad. O sea que eran, si especifica que eran de cebada, era porque el muchacho era pobre, era de pocos recursos, porque el que comía panes de cebada era porque no tenía dinero suficiente para comprar de trigo, porque era más caro. O sea que incluso a pesar de que el niño, escucha bien, el niño no es contado dentro de la multitud, aún así tiene panes de cebada, hablando de que es alguien de escasos recursos, y solo 2 pececillos. Pero lo impresionante es que estos mismos 5 panes de cebada y 2 pececillos fue lo mismo que Jesús utilizó para multiplicarlos y que todos quedaran saciados. Y dice al final que incluso luego que todos comieron, sobraron 12 canastas y mandaron a recogerla para que no se desperdicie. O sea, tú debes saber a quién tú estás siguiendo. Tú no estás siguiendo a cualquier persona. Cuando tú dices que eres cristiano, no es simplemente decirlo. Ahora mismo ser cristiano está de moda. No es
simplemente eso, no. Es que tú debes de vivir como Cristo y creer en que Cristo lo puede todo. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente está enfocada en la multitud, que significa o representa el problema por el cual estamos atravesando. La gente se está enfocando más en el problema que en lo que Jesús puede hacer. No sé si tú estás siguiendo a Jesús por los panes o por los peces que Él te puede dar. No sé si tú estás siguiendo a Jesús por las cosas, las maravillas que Él puede hacer en tu vida. Pero déjame decirte que el verdadero seguidor de Cristo lo va a seguir no por lo que Él le puede dar, sino lo va a seguir porque Él entiende que en Cristo Jesús hay vida eterna. Porque Él entiende que Cristo Jesús es su todo. Y esto que era insignificante para aquella persona, aquel muchacho que ni siquiera se contaba dentro de la multitud, Dios lo utilizó. ¿Para qué? Para llevar alimento a los demás. O sea que aquí se cumple la palabra que dice la Biblia, que es de lo más vil y lo más menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay muchas personas que se creen insignificantes, que creen que no valen nada, que son menospreciados. Déjame decirte que a ti fue que Dios te escogió. A ti fue que Dios te llamó. Es contigo que Él lo va a hacer. Deja de estar dudando que tú no puedes. Deja de estar diciendo que tú no tienes los recursos. Deja de estar diciendo que a ti nadie te considera dentro de la multitud. Porque a pesar de que la gente, a pesar de que el hombre no está reconociendo tu valor, Dios lo reconoce. Dios sabe el valor que tú tienes porque Él te creó, te diseñó, te formó en la eternidad y te entregó una asignación en el plano del tiempo que tú tienes que cumplir. Entonces, el que tú menos crees, el que tú crees que es más insignificante dentro de un grupo de personas, es el mismo que Dios utiliza para llevar su obra a cabo. A los más viles, a los más menospreciados, a los que la gente más discrimina, a los que la gente tiene menos, a eso Dios escogió. Así que no te sientas al menos, no sientas que tú no vales nada, porque si Dios te escogió es porque Él lo va a hacer contigo. Hoy tú representas ese niño, ese muchacho que no era contado dentro de la multitud, que solo tenía 5 panes de cebada porque era de pocos recursos y 2 pececillos. Pero eso lo utilizó Dios para llevar alimento. Lo poco que tú tienes, Dios lo va a utilizar para llevar alimento espiritual a aquellos que lo necesitan. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te dejo con esta palabra. Vamos a orar por ti, por tu familia. Los que aún no han seguido a Cristo, es momento de que le entregues tu vida a Él. Nunca es tarde para retornar al Mashiach, aquel que te creó y te diseñó. Padre, bendice la vida de los que han escuchado este video. Bendice, Padre, cada familia, cada oyente, que esta palabra quede cimentada en su espíritu, en su mente, en sus corazones, Padre amado, que puedan dar fruto a su tiempo, Rey de Gloria. Te bendigo de una manera especial en nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.